Yo fui un poco especial porque mi padre, que tenía una inmensa biblioteca, tenía un anaquel dedicado a la literatura fantástica. No era exactamente el concepto que ahora tenemos, porque tenía, por ejemplo, las novelas de Tarzán, pero tenía también las novelas de Edgar Rice Burroughs y otras muchas que tengo en mi biblioteca que la gente desconoce, anteriores al año 36, podemos decir. Y después, en mi pueblo, Villagarcía de Arosa, vinieron unos chicos mexicanos a ver a sus tías que traían hacia el año 48-50, que traían consigo unos ejemplares de la revista Cuentos Fantásticos, editada en México. Y ahí descubrí a Heinlein, a Van Gogh, a Lovecraft y a toda esta gente, que fue para mí una enorme sorpresa. Entonces, durante un tiempo relativamente largo, pues creí que yo era un bicho raro, que me gustaban estas cosas, hasta que apareció Nueva Dimensión y el CLA, el Círculo de Lectores de Anticipación, que nos unió por primera vez a los aficionados que había en España y que eran más de los que creíamos. Se leía lo poco que había de antes de la guerra y nada de lo que había después, a excepción de la colección Futuro de José Mallorquí, que fue un clásico de la época, y la literatura de ciencia ficción americana nos llegó a través de los cómics, que estos sí fueron traducidos y se vendieron antes de que se vendiera propiamente la ciencia ficción, cuya primera colección importante, dejando a un lado este antiguo Futuro de Mallorquí, fue Nebulae. El Anacronópete, que quiere decir en griego el que viaja hacia atrás en el tiempo, no es propiamente una novela de ciencia ficción. Yo fui en buena parte responsable de hacerla conocer. Publiqué un artículo que fue bastante reconocido, incluso ese artículo apareció en The New York Science Fiction Review y consiguió que la novela se tradujera al inglés. Es un viaje hacia atrás en el tiempo que termina en un sueño y que no es exactamente una novela de ciencia ficción, es un recurso que utiliza el autor para visitar una serie de épocas pasadas. De hecho, como ya he publicado, el Anacronópete nació como zarzuela. A Gaspar se le ocurrió repasar momentos históricos en una zarzuela. ¿Cómo conseguía que los mismos personajes visitaran esos momentos? Pues los metían en una máquina del tiempo, visitaban una batalla de la guerra de la independencia, y luego los volvía a meter en la máquina del tiempo, se bajaba el telón, se subía y aparecían en el circo romano tras la erupción del Vesubio. Y así sucesivamente hasta el principio del mundo, en que el narrador se despierta y se da cuenta de que todo es un sueño. No deja de ser un precedente valioso, y como el director de New York Science Fiction Review, que es David Harman, me comentó alguna vez que cómo los españoles no dábamos a conocer estas cosas que teníamos, cuando efectivamente tenemos producciones fantascientíficas o cientificticias francamente interesantes. Y antes del Anacronópete ha habido otras, por ejemplo, El Sentimental Club de Pérez de Ayala, que es una novela precursora del 1964 de Orwell y de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y que es una auténtica novelón de ciencia ficción. Tenemos La Jirafa Sagrada o El Búho de Plata de Salvador de Madariaga, tenemos El Archipiélago Maravilloso de Araquistáin, la novela de Blasco Ibáñez, El Paraíso de las Mujeres, fue un guión para una compañía cinematográfica americana que ya había utilizado un guión de este autor español para Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que es una película conocida, y luego le encargó otro guión
que fue El paraíso de las mujeres, que incluso llegó a pagarle la primera parte, pero que después no se llevó al cine y el autor lo sacó como novela. Pascual Enguídano Susach, el autor de la saga de los Aznar. Eso fue también el otro icono de la ciencia ficción española. Este autor valenciano empezó a publicar en la editorial valenciana, en Luchadores del Espacio, lo que llamábamos novelas de duro, porque costaban eso, un duro. O sea, novelitas chicas, ¿no? Que la gente leía y se las llevaba en el bolsillo y las tiraba después. Aunque pudiera parecer literatura menor por el sitio en que estaban publicadas, eso fue también un auténtico icono de la ciencia ficción española. Con 14 o así, en un kiosco de estos que también tenían cosas de segunda mano y cosas así, descubrí Nueva Dimensión. Entonces, claro, aquello fue un flash. Nueva Dimensión, formada por Sebastián Martínez, Luis Vigil, que en paz descanse, y Domingo Santos, que en paz descanse, fueron una auténtica revolución, no solo en España, sino en el mundo hispanoparlante. Cuando los argentinos hablan de la historia de la ciencia ficción argentina, incluyen Nueva Dimensión, como si fuera algo suyo, por la importancia y el impacto que revistió. Aquí Nueva Dimensión, que empezó a publicar pues, los autores que no se conocían y relatos sorprendentemente de ciencia ficción moderna, nos cautivó a todos. Además fue el vehículo porque se dieron a conocer las hispacones. La gente empezó a escribir artículos de toda clase, pero sobre todo que fueron el germen de la ciencia ficción, primero para lectores y después para autores. De pasar de lo que yo llamo la paleociencia ficción española a la ciencia ficción española. Pero siempre con la limitación de que no se traducían y no se daban a conocer en el extranjero. Algunos sí. Gira Gira de Domingo Santos apareció en una antología americana de los mejores relatos europeos, pero realmente había categoría en Nueva Dimensión para haber sacado una antología de los mejores relatos españoles que sin duda lo hubiera publicado cualquier editorial americana, ¿no? De hecho, cuando apareció un libro que fue también un mazazo en nuestra conciencia, el de Nils Santiáñez Thió, de La Luna Mecanópolis, pues recogió una serie de relatos clásicos españoles y podían haberse escogido también una serie de relatos modernos, pues francamente buenos, porque Eduardo Vaquerizo, Javier Negrete, Rodolfo Martínez, pues tienen categoría de sobra para estar en cualquier biblioteca extranjera y raramente aparecen traducidos. Durante la dictadura, la novelística de ciencia ficción no fue especialmente perseguida. No había ataques a la iglesia, no había excesiva sexualidad, ¿no? Pero tampoco la había en los Estados Unidos. Campbell, que fue el gran editor de las revistas americanas, tenía gala que en sus novelas nunca había una cosa sexual que no pudiera leer un niño o poco menos. Cuando apareció un cuento en Nueva Dimensión de una mujer vasca que vivía en Argentina, Madalena Mouján Otaño, que se llamaba Gutá Gutarrac, amenazaron con abrir la Nueva Dimensión un expediente. Si te abrían uno te podían multar, si te abrían tres te cerraban la publicación. Entonces se asustaron bastante, exageradamente, y se publicó un relato en el que al final de los tiempos luchan los robots contra los humanos y Dios se pone de parte de los robots. Y aunque ya no había censura previa, esto debía ser hacia el número 19 de Nueva Dimensión, más o menos, fuimos a consultar con el censor si aquel tema sería censurable. El censor leyó el cuento y nos dijo: aquí no encuentro nada de raro. Lo único que al general de todas las tropas terrestres de todo el mundo le llaman el generalísimo, cosa muy lógica, pues es general de todas las tropas del mundo. Pero bueno, si en vez de emplear la palabra generalísimo emplean la palabra mayor general o algo así, pues estaría mejor, ¿no? Y por otra parte, la batalla tiene lugar en el desierto del Sáhara, que tampoco es... no pasa nada, pero vamos, si quieren ustedes poner el desierto del Gobi, pues estaría mejor.
Te quiero decir que la censura no era nada, no era significativa en este campo.